Delgado Carrillo. Muchas gracias, presidente, con su venia, compañeros y compañeras. He estado escuchando los argumentos que se han dado aquí para aprobar estas modificaciones, pero me parece que no se ha leído bien lo que se está proponiendo, porque lejos de representar una solución para el tema de endeudamiento de las entidades federativas, estamos abriendo la puerta a un mayor endeudamiento y se está legalizando a nivel constitucional todos los abusos y malas prácticas que se han presentado en estados y municipios. En muchas ocasiones hemos sido testigos de que una ley aprobada con las mejores intenciones, en su aplicación terminan generando situaciones no deseables o contrarias al fin que se perseguía. Dejemos claro que en esta ocasión no es así. Lo que hoy se aprueba son bases constitucionales para que nuestro país entre en un capítulo más de endeudamiento excesivo y el respectivo empobrecimiento de las siguientes generaciones. Que nadie se llame a la sorpresa. Es una reforma muy desafortunada para la economía mexicana y extremadamente peligrosa en el contexto actual, donde tenemos un gobierno urgido de recursos públicos y con una propensión al endeudamiento pocas veces vista. En estos apenas 2 años ha crecido la deuda en 30%, 6 puntos del PIB. Y aún con esa tendencia, esta reforma le abre posibilidades de mayor endeudamiento al gobierno federal. Pero además, lo que es más grave aún, se trata de la politización absoluta de decisiones económico-financieras fundamentales de las entidades federativas en favor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esta es la anulación de facto de la autonomía financiera de los estados y municipios y el encumbramiento de una mega Secretaría de Hacienda con un control político insospechado. ¿Cuánta deuda, señor gobernador? La que usted diga, señor secretario. Déjenme ponerles un ejemplo de lo que va a pasar en todo el país. He puesto varios ejemplos de lo que me pasó a mí como secretario de Finanzas al enfrentar un modelo donde la decisión de endeudamiento es una variable política y no financiera. Como ustedes saben, la deuda de la ciudad la aprueba el Congreso de la Unión y todos los años es un chantaje permanente de cuánta deuda se va a aprobar. Adelante, senador Penchina. Estas son las memorias de Cuauhtémoc Cárdenas. En uno de los capítulos donde habla a su paso por el gobierno de la ciudad, permítanme leerles un pasaje. El 30 de diciembre, pasada las 8 de la noche, recibí una llamada de Francisco Labastida, secretario de Gobernación. Hablaba por indicaciones del presidente para decirme que no avanzaba el Congreso en la aprobación del monto de endeudamiento solicitado por el gobierno del Distrito Federal, que en esa situación se había hecho un acuerdo con un partido, no quiso mencionar al PAN, que bien sabíamos los dos de cuál se trataba, para aprobar una cantidad mucho menor a la solicitada. Elevar esa cantidad dependía de que se hablara con ese partido para llegar a un acuerdo político.
Le respondí, dice Cuauhtémoc Cárdenas, que el gobierno del Distrito Federal requería de esos recursos para sus programas de obras públicas y no tenía nada que ofrecer a cambio de que se le aprobara el Congreso, con el voto, entre otros, de los diputados de Acción Nacional. Y le pregunté cuál sería su propuesta. Me contestó que se llegara a un acuerdo político para que Andrés Manuel, presidente del PRD, no hablara como hablaba del presidente, sobre todo por el asunto del Fobaproa, y que Porfirio, coordinador de los diputados del PRD, hablara con más respeto de los diputados de otros partidos, lo que evidentemente nada tenía que ver con las finanzas de la ciudad. Una hora más tarde volvió a comunicarse conmigo. Me dijo que había hecho los sondeos y no era posible cambiar las decisiones, que podríamos conversar en enero y ver si en un periodo extraordinario del Congreso pudiera replantearse la cuestión, pero antes había que construir un clima de entendimiento y de buenas relaciones. Dice Cuauhtémoc Cárdenas, la realidad fue que en esa decisión perjudicial para la ciudad la tomó la mayoría para restar posibilidades de trabajo al gobierno del Distrito Federal en la atención a sus problemas y como represalia al PRD por no avenirse a respaldar las políticas entreguistas y contrarias al interés nacional del gobierno federal, como eran la transformación de deuda privada en pública, en el caso Fobaproa, y el comprometer el ingreso petrolero para respaldar el crédito impuesto por el gobierno norteamericano al de México para enfrentar el error de diciembre. ¿Qué ejemplifica esto? ¿Qué pasa cuando una decisión económica financiera se convierte en una decisión política? Ese es el modelo que están a punto de aprobar para todo el país. Que el secretario de Hacienda decida cuándo da garantías a un endeudamiento de una entidad. Y aquí lo lamentable es que el debate en el Congreso se fue con la finta. Pensaron que lo fundamental era discutir quién intervenía en ese proceso, si los diputados o los senadores, cómo se respetaba más al federalismo. Error, ese no era el debate, porque no sé si han leído bien, pero en lo que va a participar la famosa comisión bicameral, no es en el seguimiento y fiscalización de la deuda, es en el programa de ajuste a las finanzas, la estrategia de ajuste para fortalecer las finanzas públicas de los estados, planteada en los convenios que pretendan celebrar las entidades con el gobierno federal para obtener las garantías. A ver, ajuste aquí en China son más impuestos o menor gasto. Eso es lo que va a monitorear el Congreso, no el ejercicio de la deuda. Por favor, que se lea bien el artículo 73. Bueno, ¿había otra opción? Claro que había otra opción. ¿Qué tendríamos que hacer? Un modelo de endeudamiento que generara los incentivos. ¿Para qué? Para que se fortalecieran las finanzas de los estados y municipios. Es decir, que la salud de las finanzas públicas de este país se construyera de abajo hacia arriba, desde los municipios, pasando a los estados y llegando a la federación. No basta que nuestro país, en sus grandes variables macroeconómicas, tenga salud financiera si sabemos la crisis en la que están los estados y municipios. Hay ejemplos en el mundo de cómo las deudas subnacionales pueden detonar una crisis nacional. Habría que construir un modelo con los incentivos adecuados para provocar el fortalecimiento de los ingresos estatales y municipales, una mayor eficiencia y transparencia en el gasto público y la elaboración de proyectos de infraestructura que compitan por el financiamiento en un mercado local de crédito. Eso era una solución de mercado y con controles adecuados. La nueva definición del crédito de la nación es un gran despropósito que no le puede caer mejor en estos momentos al gobierno federal. Si el artículo 73
fue la gran camisa de fuerza para los presidentes, hoy se está convirtiendo en una camisa a la medida, perfectamente ajustable, flexible a los deseos del gobierno en turno. Se amplía el menú de posibilidades. ¿Qué pueden hacer? Pueden otorgar garantías en favor del crédito de la nación. Es decir, se dan garantías. Pueden endeudarse para refinanciar o reestructurar la deuda. Eso sí, a las mejores condiciones del mercado. Senador, le pido se encamine a concluir su intervención. Presidente, ¿ha tenido tolerancia con los demás? Sí. No sé cuál es el... si es le molesta son 5 mi minutos, participación. 10 minutos. Le pido 2 minutos. ¿Tiene alguna pregunta? Encamine su intervención a concluirla, por favor. No, ¿cómo que ha concluido? No, encamine su intervención a concluir. Yo sé que es molesto lo que estoy diciendo, presidente, pero es importante que quede testimonio. Bueno, el menú de posibilidades ahora en la deuda. Puede el gobierno federal otorgar garantías, cosa que no estaba en la Constitución. Puede ahora refinanciar y reestructurar y tomar deuda en estas operaciones, cosa que no estaba en la Constitución y obligaba a que todos los refinanciamientos y reestructuras costaran menos para no endeudarse. Y ya ahora se va a poder tomar deuda, aunque ya no vaya destinada a la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos. En lo que toca al artículo 117, que es el caso de las entidades federativas, a ver, yo no sé cómo están leyendo este artículo, pero es exactamente lo contrario a lo que se ha dicho aquí en tribuna. Hay un mal diagnóstico. ¿Por qué se cometieron esos excesos en los estados? Por la falta de transparencia. Porque a la fecha los contratos no son públicos. Y este 15% que ha crecido la deuda de los estados en estos 2 años es con la complicidad de la Secretaría de Hacienda, que no hace público los contratos que tienen las instituciones financieras con las entidades federativas. Y eso es una decisión, no se necesita reformar la Constitución para que eso ocurra. Que se va a eliminar el endeudamiento de corto plazo, falso. Que se va a eliminar el endeudamiento de proveedores, es absolutamente falso. Se está legalizando a nivel constitucional el endeudamiento de corto plazo. Y se pone la ilusión de que este deberá pagarse 3 meses antes de que concluya el gobierno. Pues esa medida verdaderamente es ridícula, puede ser brincada muy fácilmente. También decían que se va a acabar, la deuda oculta del sistema de pensiones. Falso. Se está abriendo la posibilidad de que fideicomisos de las entidades federativas puedan tomar deuda. ¿Y cómo se hace la deuda en los sistemas de pensiones? Precisamente en fideicomisos. ¿Qué vamos a ver de aquí en adelante? Que van a sacar de closet sus fideicomisos y los van a convertir en deuda estatal. ¿Qué vamos a ver de aquí en adelante? Que ya hay base constitucional para que todos los endeudamientos de corto plazo se registren como tales. De verdad, con esto vamos a corregir los excesos que se han cometido. Me parece que vamos en sentido contrario. Creo que había otra solución. Creo que debimos de haber puesto los incentivos adecuados a que esto se corrigiera y a que tuviéramos una solución federalista, pero además en favor de las finanzas nacionales. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador Delgado. Tiene ahora el uso de la tribuna la senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en PRO.